serie que lleva por nombre Conquistadores. Y quiero hablar en esta noche acerca del espíritu correcto para la conquista. El espíritu correcto para la conquista. Pero quiero dar un breve repaso de lo que estuvimos hablando la semana pasada y te voy a pedir ahí que nos ayuden, por favor, ahí con la presentación. Y ahí ahí al frente en la pantalla usted puede ver por lo menos tres cosas, tres temas o tres principios de los cuales hemos estado hablando a través de esta serie. La primera cosa que vimos en la introducción de esta serie fue queda aún mucha tierra por conquistar, hay tanto más por hacer. La situación, las circunstancias que a veces atravesamos en la vida no son el fin. Siempre después de esa situación difícil, al superarla, tendremos que seguir preparándonos porque seguramente la vida y el Señor nos permitirán pasar por otra prueba. La vida cristiana está llena de pruebas. Hay momentos de tranquilidad, hay momentos de paz, pero siempre en la vida cristiana habrá la mayor parte de veces situaciones difíciles, circunstancias adversas por las cuales tendremos que atravesar. Pero después de haber superado esa situación, después de haber tenido victoria, triunfo sobre aquella adversidad, pues hermanos, vamos a tener que prepararnos para la siguiente. Y eso nos dice, hermanos, que aún queda mucho por hacer, aún hay muchas cosas que el Señor espera y desea que hagamos nosotros. La segunda cosa es que Dios levanta a los conquistadores de la aflicción. Hemos visto que el conquistador, para poder llegar a la victoria, para poder llegar a la cima, para poderse coronar ganador, para poder obtener las bendiciones de Dios, tiene que atravesar por un periodo de prueba, por un periodo de aflicción, por un periodo de quebranto y de tristeza. Hablábamos también de la guía de un buen líder para la conquista. Hablamos de el gran líder que fue Moisés y luego su sucesor Josué, de cómo ellos llevaron al pueblo de Israel a poseer la tierra prometida. Hoy quiero hablar del tema el espíritu correcto para la conquista. La base de nuestra serie es la primera etapa de la historia de la nación de Israel, desde el surgimiento de la nación de Israel hasta la posesión de la tierra prometida. Hemos hablado de cómo se constituyó la nación de Israel, de su llegada a Egipto. Hablamos también del liderazgo de Moisés y de la sucesión de Josué en cuanto al liderazgo sobre la nación. Pero hoy quiero hablar de este tema tan importante como lo es tener un espíritu correcto en medio de las aflicciones, en medio de los momentos difíciles. He visto a muchos creyentes fracasar de la vida cristiana por no haber tenido el espíritu correcto en el momento correcto. A veces no estamos del todo preparados para hacer frente a las adversidades. A veces muchos se desaniman por la cantidad de problemas que vienen a su vida, por la cantidad de situaciones difíciles. Hay gente que deja de venir a la iglesia, hay gente que deja de congregarse, gente que deja de servir al Señor porque está atravesando por momentos difíciles. Y eso no es la voluntad de Dios, hermanos. Eso no es hacer frente a las adversidades con un espíritu correcto. Pero cuando hablo del espíritu correcto, me refiero a la actitud correcta. Quiero en esta noche que vayamos en nuestra Biblia, por favor, a Números capítulo 13. Si son tan amables, vaya a su Biblia, a Números capítulo 13. Y por favor, sígame con su vista. Y ahorita le voy a decir qué significa tener actitud. Esta palabra actitud tiene un par de connotaciones que necesitamos entender en esta noche. Pero antes de hablarle de lo que significa tener actitud, quiero que veamos ahí lo que la historia nos narra en Números capítulo 13, versículos 1 al 33. Y quiero que note el título, dice Misión de los 12 espías. Estamos hablando de el equipo de avanzada, el equipo que va por delante, el equipo que va al frente. Antes de que el ejército de la nación de Israel vaya al frente de la guerra, primero envían a 12.
para reconocer la tierra. Por eso le decía yo que este es el equipo de avanzada, es el que va al frente, es el que va por delante, es el que va a hacer una misión de expedición, va a reconocer la tierra, para después traer noticias y después de estas noticias armar un plan, una estrategia, a través de la cual van a planear conquistar esa tierra prometida. Pero dice la palabra de Dios aquí en el versículo 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo os doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Mire que no enviaron a cualquier persona a esta misión de expedición, eligieron príncipes. Se supone que un príncipe debiera ser valiente ante las situaciones difíciles, porque representa a su pueblo. Él no se puede acobardar, porque está representando un pueblo, una familia. Dios le dice a Moisés, elige a estos varones y envíalos a reconocer la tierra. Verso número 3, y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Una vez más nos recalca que eran personas distinguidas, en las cuales debería haber un espíritu correcto, porque formaban parte de la realeza. El espíritu correcto aquí debía haber sido de valentía, de tenacidad, de entusiasmo, de ánimo. Estaban enviando, se supone, a los 12 mejores de entre toda la nación de Israel. Gracias, hermanito. Seguimos leyendo, dice en el verso 4, estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Safá, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, o mejor conocido por todos nosotros como Josué. De la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafu. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José. De la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Baspi. De la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. De esta lista de nombres, hermanos, casi ninguno de nosotros recuerda otro nombre que no sea el de Josué o que no sea el de Caleb. ¿Pero por qué los recordamos? Porque su actitud fue diferente en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la adversidad. Y por eso, mientras hablamos de esta serie Conquistadores y de cómo vamos a llegar a conquistar y de cómo vamos a llegar a la victoria, a la bendición que Dios tiene reservada para nosotros, es muy importante y es necesario hablar del espíritu de los conquistadores. Porque quiero decirle que tristemente no todos los que estamos aquí vamos a acabar bien la vida cristiana. No todos los que estamos aquí vamos a acabar bien como hijos de Dios. No todos aquí vamos a trascender. No todos aquí vamos a lograr los propósitos que Dios tiene para nosotros. Mire que de 12 espías, ¿a cuántos recordamos? Claramente, ¿los tenemos presentes? A 2. La pregunta es, ¿dónde están los otros 10? Solo el 20% de la congregación va a llegar a hacer lo que Dios quiere que sea. El otro 80% lastimosamente va a fracasar. Y hay quienes le echan la culpa al pastor de sus fracasos, hay quienes culpan a la iglesia de sus fracasos, hay quienes culpan a los líderes de sus fracasos, pero la verdad es que si en algún momento alguno de nosotros llegara a fracasar, va a ser porque no entendió que durante el tiempo de la prueba necesitaba tener una actitud correcta. Así que si usted quiere ser de aquellos que dejen un legado, de aquellos que se esfuercen, de aquellos que logren las metas y los propósitos que Dios tiene trazados para usted, necesita entender
una cosa muy importante, que su actitud es importante. Vamos a orar y después vamos a ver qué significa tener actitud. Vamos a inclinar rostros, cerrar nuestros ojos, oremos a Dios. Padre amado, en esta hora quiero suplicar, quiero rogar y pedir que tú seas quien hable a través de mis labios, que me permita ser de edificación a este grupo de hermanos y hermanas que han hecho lo posible para estar aquí. Señor, agradezco por aquellos que están siguiendo nuestra transmisión, también cuyo deseo es estar aquí, Señor. Tú conoces las cosas, tú sabes, Señor, que quisiéramos que todos los que forman parte de la gran familia de Casa de Dios estuvieran aquí, Señor, pero las condiciones de esta pandemia no nos lo permiten, Señor. Pero gracias por quienes han dispuesto a estar aquí, por aquellos que nos están viendo a través de la transmisión. Rogamos que tu palabra cumpla el propósito para lo cual has enviado, Señor. Que me uses con poder de lo alto y me permita ser de ánimo y de motivación a mis hermanos, y que cuando termine este servicio y regresemos a casa y la transmisión termine, todos nos quedemos confortados, alentados, motivados, inspirados a seguir adelante. Mi Dios, toma control de este tiempo, porque lo pido y ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Qué significa tener actitud? Les decía yo que esta palabra tiene dos connotaciones. La primera tiene que ver con una forma de comportarse o de actuar o proceder ante las situaciones. Actitud tiene que ver con una forma de comportarme ante las situaciones. Lo segundo, por favor, es que tiene que ver con un estado de ánimo. La palabra actitud entonces tiene que ver con una forma de comportarse ante las situaciones, y lo segundo tiene que ver con un estado de ánimo. Y es muy importante que nosotros entendamos que tener actitud no solo significa responder bien a las adversidades, pero también significa sentirme bien y estar bien. De no permitir que en el tiempo de la prueba venga a mí el desánimo o el desaliento, de tal manera que ese desánimo y ese desaliento me frene, me detenga o incluso me descalifique de poder yo seguir adelante en la vida cristiana. Entonces, un creyente que desea ser un conquistador sobre aquellas situaciones difíciles o complejas que enfrenta, debe tener en cuenta que debe saber, que debe tener presente que para hacer frente necesita tener una buena actitud. Adelante, por favor. Hay una frase que quisiera que tuviera presente en esta noche, y es la siguiente: para un conquistador, huir de los conflictos o abandonar de la causa nunca debiera ser una opción. Para alguien que quiere ser un conquistador en su vida, renunciar jamás debería de ser una opción. Ir para atrás jamás debería ser una opción. Desanimarse jamás debería de ser una opción. Allá en el norte la gente tiene un dicho y que dice de la siguiente manera: para atrás ni para agarrar impulso. El cristiano debe ser una persona que nunca debe mirar para atrás. La mirada de un cristiano siempre debe estar hacia adelante. Nunca debería ser para nosotros una opción abandonar la voluntad de Dios, sino todo lo contrario, debemos seguir hacia adelante. Ahora, lo siguiente es que el desánimo y el temor deben ser echados de nuestro corazón. Hay momentos difíciles, hay momentos adversos, sí, pero nunca deberíamos permitir que el desánimo o el miedo invada nuestro corazón, sino todo lo contrario, desecharlos. Retomando la historia bíblica, vemos cómo respondieron los espías a la situación adversa que enfrentaron, o a aquella situación en la cual Dios permitió que ellos estuvieran. ¿Cuál fue la actitud y el espíritu de estos conquistadores? Ya dijimos que Moisés eligió a príncipes para ir y reconocer la tierra. Pero a mi parecer ninguno de ellos se comportó a la altura. Ninguno de ellos estuvo a la altura de la situación a la cual Dios les permitió que atravesaran. Pero vamos a ver, vamos adelante, una pequeña descripción de este capítulo 13, desde el verso 1, hasta el verso 33. Y vemos, por ejemplo, del versículo 4 hasta el versículo 5, que se nos da una lista de los nombres de aquellos que fueron enviados por Moisés
para reconocer la tierra. Luego del versículo 17 al verso 20 vemos las instrucciones que Moisés le da a los espías en cuanto al reconocimiento de la tierra. Porque hubo ahí unas instrucciones que Moisés le da a estos espías. Ustedes van a ir, van a reconocer la tierra, pero van a ver estas cosas. ¿Quiénes viven allá? ¿Cómo son las ciudades? ¿A quiénes vamos a enfrentar? Si son personas de guerra, si no son personas de guerra, si la tierra es fértil, si no es fértil. Bueno, una serie de instrucciones que reciben estos espías de parte de Moisés. Del verso 21 al 24 nos habla de algunas breves descripciones del territorio que reconocieron estos espías, porque después regresaron a Moisés y le contaron cómo era aquella tierra y lo que habían visto. Luego del verso 25, del verso 31 al verso 33, algunos de los espías dan su opinión personal en cuanto a lo que iba a significar ir y poseer esa tierra. Sus palabras fueron negativas, de desaliento y desánimo para el pueblo. Mire, quiero que note eso, por favor, verso 31 al verso 33 de Deuteronomio capítulo 13. Si no está ahí, permítame leerlo. Gracias. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Mire lo que dice el verso 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Luego miren lo que dice el verso 33. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Como que exageraron un poco en toda su descripción, ¿no? Era evidente que intentaban convencer o venderle la idea a Moisés de que iba a ser muy difícil ir y poseer la tierra, y que por lo tanto, pues, no estaban aptos. Quiero enfocar su atención precisamente en estos versos que acabamos de leer, porque ahí se nos describe la actitud de este pueblo, y la actitud de estos hombres dejó al descubierto lo que había en su corazón. Voy a repetir eso. La actitud de estos hombres dejó al descubierto lo que había en su corazón. La actitud es importante. A través de la actitud dejamos al descubierto lo que hay aquí. Cuando yo no presto atención a las cosas, cuando mi actitud es de distracción, quiere decir entonces que en mi corazón en realidad no hay un interés. He visto a muchas personas ser indiferentes a la palabra de Dios. He visto a muchas personas ser indiferentes a los asuntos de Dios. Y tal parece no importarles. ¿Y sabe qué refleja eso? Que en realidad eso hay en su corazón. Que Dios no ocupa un lugar importante en sus vidas. Estos hombres regresan con una actitud equivocada y simplemente muestran que en su corazón no hay fe. No hay una verdadera confianza en el Señor. Ahora, vamos adelante, por favor. ¿Qué había en el corazón de estos espías? ¿Qué había en el corazón de la gran mayoría de estos espías que habían sido enviados por Moisés? Número 1, había miedo. Número 2, había incredulidad. Miedo a los gigantes. Y todos sabemos que los gigantes en la vida representan problemas, representan aflicciones, representan circunstancias adversas. Estos tenían miedo de los gigantes, tenían miedo de los problemas, tenían miedo de lo que iban a enfrentar por delante. Lo segundo es que tenían incredulidad, y eso nos refleja que no creían en Jehová, no creían que el Señor estaba con ellos y que Él pelearía por ellos. ¿Sabe que cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles y tenemos miedo y tenemos incredulidad, es porque realmente no confiamos en que el Señor está con nosotros? Es porque realmente no confiamos en que el Señor peleará por nosotros. Quiero que veamos rápidamente, hermanos. Adelante, por favor. ¿Cuál fue en sí la actitud de estos espías? Que de inicio su actitud era equivocada, pero vamos a ver cuál fue la actitud de ellos. Lo primero que ellos dijeron es que
no podremos subir. Predisposición al fracaso. Sin haber hecho el más mínimo intento de conquista, se dijeron a sí mismos, no podremos. No podremos. ¿Y sabe dónde estaba la derrota de estos espías? ¿Sabe dónde radicaba la clave de su fracaso? En sus pensamientos. Por eso es que yo le animo a que usted siempre guarde sus pensamientos, de que no se predisponga, que mejor haga frente a la situación. Y entonces así usted va a poder realmente comprobar si pudo o no pudo, pero en el Señor creo que todo lo podemos. Pero lo segundo es que, vamos adelante, ellos dijeron, son más fuertes que nosotros. Se sentían débiles, sin la fuerza suficiente. Sintieron conmiseración por sí mismos. Ellos dijeron, no, nos van a ganar. ¿Para qué vamos? ¿Para qué los enfrentamos? Son más fuertes. Nosotros somos débiles ante ellos. No vamos a poder. Y en realidad, hermano, a veces es así como nos sentimos ante las situaciones difíciles de la vida. ¿No es así? Pero ¿qué debemos hacer entonces cuando nosotros nos sentimos débiles ante las situaciones? Debemos ir y fortalecernos en el Señor. Pero por lo que yo veo, estos espías no estaban realmente centrados en el Señor, no estaban confiando en Él, no estaban esperando en Él. Ellos estaban viendo a sí mismos, y cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, muchas veces vamos a tener lástima de nosotros mismos. Ay, pobrecito de mí. Es que mírame, yo no puedo. Soy muy pequeño, soy muy débil ante las situaciones. Eso pasa cuando nos vemos a nosotros mismos. Pero cuando vemos al Señor, hermanos, entonces el Señor nos empodera para seguir adelante. Pero hay una siguiente cosa más. Número 3, hablaron mal. Hablaron mal. Sus comentarios fueron negativos en todo momento. No hubo una sola palabra positiva de ánimo y aliento que hubiera podido salir de su boca. No hubo palabras de motivación para el pueblo. No hubo ninguna sola palabra de ánimo para todos aquellos que estaban escuchando ese informe. Aquella gente había venido con ansias de escuchar buenas noticias, con ansias de escuchar que sí se iba a poder conquistar la tierra, que iba a ser fácil y sencillo, y por lo menos iba a haber situaciones adversas, pues que el Señor estaba con ellos, que no iban a haber problemas, que si se animaban y confiaban en el Señor, iban a ser victoriosos. Pero ¿sabe qué? Estos espías tenían una actitud equivocada, porque en todo momento hablaron mal. Y no me sorprendería que en casa de Dios hubiera personas que en todo momento están hablando mal. Hablando mal de los proyectos. ¿Y eso para qué? Y eso de los ministerios es pura pérdida de tiempo. Hablan mal. Su actitud es equivocada. Y le digo algo, querido hermano. Ninguno de todos aquellos que tuvieron una actitud equivocada poseyó la tierra prometida. Fracasaron. No escuche la voz del enemigo que le dice que no se va a poder, que es inútil. ¿Para qué vas? ¿Para qué lo intentas? ¿Para qué te arriesgas? ¿Para qué te comprometes? ¿Para qué das? ¿Para qué ofrendas? ¿Para qué oras? ¿Para qué eres fiel? ¿Para qué te congregas? ¿Para qué te reúnes? En todo momento hablaron mal. Pero hay una cuarta actitud. Ellos vieron en todo momento a los gigantes. Su enfoque estaba en los gigantes que eran más grandes que ellos. Y alguien dijo, no le digas a tus problemas, no me digas cuán grandes son tus problemas. Mejor dile a tus problemas cuán grande es Dios. El Señor es más grande que nuestros problemas, hermanos. El Señor es más grande que nuestras adversidades. Vamos adelante, por favor. La razón principal de los fracasos se encuentra en la actitud incorrecta.
Estos hombres fracasaron porque su actitud no fue la que Dios quería que fuera. La razón principal del por qué muchos fracasan o no logran conquistar sus más grandes miedos, obstáculos o circunstancias es porque su actitud es similar a la de estos espías. Una actitud equivocada. Su forma de actuar ante las adversidades no es la que Dios quiere que sea. Así que si usted quiere ser un conquistador, no siga el ejemplo de la actitud que presentaron estos hombres en aquel día delante de Moisés y del pueblo. Cuidemos nuestro corazón de las malas actitudes. La actitud equivocada siempre se va a transmitir a otros. ¿Sabe por qué nosotros necesitamos cuidar nuestra actitud dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias, dentro de nuestra congregación? Tenemos que ser muy cuidadosos de no presentar una mala actitud, porque las malas actitudes se contagian. Mire, quiero que vaya por favor a Deuteronomio 20. Parece que estos espías habían olvidado la ley de Moisés. Habían olvidado lo que unos días o tiempo atrás Moisés les había dicho respecto a algunas cosas que necesitaban saber al respecto de la guerra. Moisés ya había hablado con ellos anteriormente. Ahí en Deuteronomio capítulo 20 se nos repite nuevamente las leyes de guerra. Y miren lo que dice ahí Deuteronomio 20, versículo 8. Deuteronomio 20, 8. ¿Está ahí? Dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Aquel que tiene miedo, aquel que no tiene una buena actitud, vaya y regrese a su casa, no lo queremos aquí. Es lo que Moisés está tratando de decir. Porque su actitud va a terminar contagiando a otros. Y si usted tiene miedo, va a transmitir ese miedo a los demás. Y entonces va a venir la cobardía al momento de ir a la guerra. Entonces lo que hacían era que a todos los que tenían miedo los regresaban. Porque sabe, quien tiene miedo, quien tiene temor, quien tiene una actitud equivocada, no va a lograr ser un conquistador. No va a lograr ser de bendición. Ahora vamos adelante, quiero hablarle de la actitud correcta. Vamos en nuestra Biblia, por favor, a 2 de Timoteo 1:7, por favor. Vamos a ver qué actitud deberíamos tener. ¿Cuál es la actitud del creyente? ¿Cuál fue la actitud que hubo en los conquistadores que hicieron la diferencia? Hablo de Josué y de Caleb. 2 de Timoteo 1:7. ¿Está ahí? Amén. Miren lo que dice, por favor, síganme con su vista. 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y cuando ahí aparece la palabra espíritu, está hablando de la actitud. Dios no nos ha dado una actitud de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Nuestra actitud define nuestros actos. El espíritu que viene de Dios, es decir, ahí Pablo está diciendo, la actitud que viene de Dios es esta. El espíritu que Dios le da a sus hijos es el siguiente. Es el que nos empodera. Porque tal vez en nuestras capacidades y en nuestras fuerzas no podamos hacer frente a los problemas, a las adversidades, pero sí en las fuerzas de Dios. El espíritu de Dios, la actitud que viene del cielo hacia un hijo de Dios, es aquella que le empodera, que le hace sentirse fuerte ante las situaciones difíciles. Porque si estamos firmes en los momentos de dificultad, es porque Dios así lo quiere. Y es porque el Espíritu de Dios nos da esa fuerza. Pero también, hermanos, es el amor. Y esta palabra amor aquí, hermano, lo que quiere o lo que trata de decir el apóstol Pablo es: debe haber algo que te inspire, debe haber algo que te motive, debe haber algo que te empuje a seguir adelante. ¿Y sabe qué es lo que nos debe inspirar a nosotros a seguir adelante? El amor por Dios,
el amor por las cosas de Dios, el amor por los ministerios, el amor por mi familia, el amor por mi prójimo. El amor es lo que nos debe inspirar. Primero, es el Espíritu de Dios el que nos empodera. Lo segundo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu que viene de arriba, el que nos inspira a través, nos da una causa. Y esa causa es el amor. Y lo tercero, es que nos dirige. Por eso dice ahí, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Algo que nos motiva. Lo segundo, algo que nos inspira. Y dominio propio, algo que nos dirige. Algo que nos dirige. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado. Nuestra actitud define, dijimos, nuestros actos. La actitud correcta siempre se va a anteponer ante los pronósticos. Por más desalentadores que sean, hermanos, la actitud siempre nos va a hacer mantenernos firmes. La actitud correcta siempre será el resultado de la fe. Es decir, no de la confianza en sí mismo o en nuestras capacidades, sino en la confianza en Dios. La actitud siempre, dijimos, será el resultado de la fe. Y nuestra fe, obviamente, debe estar puesta en el Señor. Ahora quiero que veamos y regresemos nuevamente a Deuteronomio 20 y quiero que veamos cuál debiera ser la actitud correcta ante las situaciones difíciles, porque el Señor aquí, mientras está dando las leyes de guerra, Él le dice a Moisés, mira, diles esto. Esta es la actitud que ellos deben tener cuando vayan a hacer frente a las adversidades, cuando vayan a hacer frente a sus enemigos. Esta es la actitud que debieran tener. Deuteronomio 20, ¿está ahí? Versículo 1. Dice ahí, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. No tengas ¿qué? Temor de ellos. Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Miren lo que dice el versículo 3, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye, mira eso, vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Versículo 4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Entonces aquí hay tres cosas importantes. Número uno, no tengas temor porque Jehová va contigo. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud que debiera haber en nosotros como hijos de Dios. No tenemos miedo de lo que va a venir por delante. No tenemos miedo de los enemigos. No tenemos miedo de las circunstancias porque el Señor está con nosotros. También dice el Señor, no desmaye tu corazón. No te desanimes, no te desalientes. Y lo tercero, acuérdate siempre que el Señor va a pelear por ti. De verdad, hermanos, que estamos frente a un gran reto y un gran desafío. Si nos ponemos a pensar, ¿qué tenemos como personas? ¿Qué tenemos como familia? ¿Qué tenemos como iglesia? Muchos diremos esta noche, realmente no tenemos nada. No tenemos mucho. Hay un gran reto por delante. Para mí haber llegado aquí a casa de Dios es un gran reto y un gran desafío. El reto más grande que nosotros como iglesia vamos a poder enfrentar, además de todas las luchas que cada uno en lo particular enfrenta, pero como iglesia aquí hay un reto. ¿Y sabe cuál es? Tener nuestras propias instalaciones. Y hablamos de un dinero que nadie aquí tiene. ¿No cree usted? Pero el Señor está con nosotros. Amén. Y la obra es de Dios. Y alguien dijo, la obra hecha conforme a la voluntad de Dios nunca carecerá de su provisión. Sin duda vamos a enfrentar muchos gigantes más en la vida, como creyentes. Pero siempre debemos mostrar una actitud correcta. Vamos adelante, por favor, con la siguiente diapositiva. ¿Cuál fue la actitud de Josué y Caleb para ir al frente a la conquista? Porque bueno, ya hablamos de la actitud negativa, de la actitud incorrecta, de la actitud que hubo en aquellos
que se pararon frente a Moisés y frente al pueblo y dijeron: no lo vamos a poder lograr, allí hay gigantes, son más grandes que nosotros, son más fuertes, no vamos a poderlo hacer. Pero hubieron dos, y uno de ellos más aguerrido que el otro. Me llama la atención porque la escritura dice que de pronto se para, cuando Caleb está escuchando todo lo que aquellos hombres están hablando y están diciendo. Pero se levanta Caleb en medio de la congregación y dice: cállense, cállense. Usted que cree que son ideas absurdas, usted que cree que no es posible, cállese. Estas son las palabras de Caleb a la congregación, para aquellos que estaban desanimando al pueblo. Habrá quienes desanimen dentro de casa de Dios. Habrá quienes digan: no se puede, no es posible. Pero también hay quienes representan a Josué y a Caleb. Hay quienes se han acercado, se me han dicho: pastor, vamos a ir adelante, primeramente Dios. Usted cuenta con nosotros, pastor, vamos a seguir adelante. Gloria al Señor. Gloria al Señor por Josué y Caleb. Siempre son menos los que apoyan, siempre son más los que se oponen. Ojalá y usted sea como Josué y como Caleb, y no como los otros 10 que fueron pesimistas, que desanimaban al pueblo. Pero miren, quiero que veamos cuál fue la actitud de estos hombres de Dios, estos que tenían un espíritu de conquistador, estos que no se hicieron para atrás en cuanto vieron los problemas, estos que en cuanto vieron que el pastor faltó, dijeron: este es el momento de ir. No, si no fue lo que hicieron ellos. Ellos hicieron la diferencia. Ellos se quedaron. Ellos fueron al frente. Ellos trataron de animar al pueblo y lo demostraron con sus actos. Miren, vamos a ir por favor en la Biblia, vamos a casi ya terminar. Números capítulo 14, por favor. Números 14, ya casi estamos terminando, hermanos. Solo quiero que veamos dos cosas de Josué y de Caleb. Primero que todo, quiero que veamos lo siguiente. Mire, Números 14, versos 6 al 10. ¿Está ahí? Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Sabe por qué rompieron sus vestidos? De enojo, de molestia, de frustración. ¿Cómo es posible que estos estén hablando tales cosas? Se molestaron. Estaban molestos por lo que estaban escuchando, puras palabras negativas, puros comentarios negativos. Este no es el espíritu de un verdadero conquistador. Pero dice ahí: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Mire, empiezan con una descripción de la tierra totalmente contraria a lo que los otros habían dicho. Esos comienzan de manera positiva. No oigan a ellos. Ellos tienen miedo, tienen temor, no tienen fe, no conocen a Dios. La tierra que fuimos a ver nosotros era una tierra muy buena. Seguimos leyendo. Dice ahí: es tierra, verso 8: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Ahora ellos están totalmente convencidos que no es en sus fuerzas, que no es por su capacidad. Ellos dicen: si el Señor se agrada de nosotros, el Señor nos va a respaldar en esta misión. Si el Señor está con nosotros, hermanos, casa de Dios va a salir adelante. Amén. Porque no es por nosotros, no es por mí, no es por la iglesia, no es por nadie, es por Dios. Amén. Pero seguimos leyendo. Y Él nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis que rebeldes contra Jehová,
ni temáis al pueblo de esta tierra. Mire, estos están animando al pueblo, ¿verdad? Lo están motivando, porque nosotros los comeremos como pan. Mire, mientras nosotros decían, hombre, somos como langostas, ellos nos van a hacer pedazos, miren, nos van a pisar así como un insecto. Ellos dicen, no, nosotros nos los vamos a comer a ellos. Tremenda actitud, ¿verdad? Qué tremendo espíritu el de estos hombres. Esto me anima, hermanos. Su amparo se ha apartado de ellos. Ellos les están diciendo a estos israelitas, ¿en quién están confiando ustedes? El Dios de ellos está muerto. El Dios de ellos no es real, no es verdadero. Y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud, mire eso, qué tremendo, habló de apedrearlos. Qué triste, ¿no? Que la gran mayoría de la gente se ha acostumbrado al fracaso. Qué triste es que mientras hay gente, líderes, iglesias que pretenden animar a la gente, hay montones de personas que dicen, preferimos vivir en el fracaso. Mientras el pastor nos anima a través del mensaje de la palabra de Dios a seguir adelante, hay quien le dice, ya me acostumbré al fracaso que llevo en mí. Ya estoy acostumbrado a los conflictos, a los problemas. Ya me acostumbré a no ser un cristiano fiel, a no experimentar la victoria en mi vida. Apedréenos. Mátenos. Es triste, hermanos, pero es una verdad. Pero dice el verso 10, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Sabe usted? La gente con un espíritu incorrecto irrita a Dios. La gente quejumbrosa irrita a Dios. La gente que desanima a otros irrita a Dios. Son palabras duras, ¿verdad? ¿No? Pero es una realidad. Y discúlpenme, hermano, pero yo en la mayoría de mis mensajes soy realista. Casa de Dios es un lugar donde usted va a escuchar el Evangelio de Jesús como es. Es una realidad. A veces nuestra actitud es equivocada y causamos molestia a Dios. Pero estos hombres, hermanos, fueron diferentes. Y yo espero, hermanos, y mi deseo es ser diferente. Primeramente yo, porque esta verdad es para mí, primeramente. Pero ¿sabe qué aprendo de Josué y de Caleb? Aprendo de que en Josué había espíritu. Mire, vaya rapidito, ya estamos terminando. Números 27 y 18. Números 27 y 18. En Josué había, ¿qué, hermanos? Espíritu. En Josué había ¿qué, hermanos? Espíritu. Hay quienes ya están desanimados desde este momento. Ya los perdí, se extraviaron. Números 27, 18. En Josué había espíritu. ¿Qué significa eso? En Josué había actitud. Josué tenía siempre una actitud positiva. Él era de la tribu de Efraín. Había sido escogido por Moisés para ser su ayudante. Josué fue un hombre humilde, un hombre que estuvo bajo autoridad, pero además un hombre diestro para la guerra, un hombre de tácticas. Pero saben también Josué, cuando Moisés sube al monte Sinaí, recordamos ese episodio, hermanos, el pueblo de Israel está acá abajo, Moisés sube al monte Sinaí para recibir las tablas, y él pasa ya 40 días, ¿verdad? El Señor recibiendo la ley. Mientras Moisés está ahí arriba en el Sinaí, abajo el pueblo se estaba corrompiendo, ¿sí recuerdan? Pero estaba el tabernáculo del Señor levantado
Adivine quién estaba a la puerta del tabernáculo. Josué. Qué tremenda escena, hermanos. Josué fiel a Moisés y al Señor. Porque mientras allá están haciendo un becerro de oro y lo están adorando y hay fiesta y baile y pachanga, él está parado afuera del tabernáculo haciendo guardia. Necesitamos el espíritu de Josué en nuestras vidas. ¿Sabe? Ese espíritu lo vio Dios en Josué. Este me va a ser muy útil. Este será el siguiente que se levante para guiar y dirigir al pueblo de Israel. Porque en él yo veo un espíritu diferente, en él veo una actitud diferente, en él veo que es un muchacho diferente, es una persona distinta a todos los demás. En él hay un espíritu correcto, el espíritu que estoy buscando para usar, el espíritu que estoy buscando para hacer la diferencia entre todos los demás, el espíritu que necesito para derramar en él mi poder. Amén. Miren lo que dice ahí, versos 18, números 27. Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Le dijo: este es Josué, en él hay espíritu, pon tu mano en él, tu poder va a reposar sobre él, porque en él yo veo un espíritu diferente, el espíritu de un conquistador. Amén. Quiero hacer una pregunta esta noche, hermanos. ¿Qué espíritu ve Dios en nosotros? ¿Un espíritu equivocado? ¿O será que Dios pueda ver en nosotros espíritu, así como lo vio en Josué, la actitud correcta? Pero cuando hablamos de Caleb, hijo de Jefone, él fue príncipe de la tribu de Judá. En él había fuerza. Por eso le digo que todos pudiéramos tener el espíritu de Josué y la fuerza de Caleb. En Caleb había fuerza, hermanos. Quiero que vayamos, ya estamos terminando, Josué capítulo 14. Vamos a ver un poquito acerca de Caleb, hermanos, porque Josué capítulo 14, la fuerza de Caleb. Josué 14, versos 6 al 14. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 45 años cuando Moisés siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias, como lo sentía en mi corazón. Era valiente. Recuerden que mientras otros veían gigantes y gente muy fuerte, él habló una realidad. Él dijo: los vamos a comer. Pero dice ahí en el versículo 8: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Miren nada más, 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque
Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. 85 años tenía cuando fue y conquistó Hebrón. Quiero hacer una pregunta. ¿En qué radicaba la fuerza de Caleb? Él dijo, soy tan fuerte como hace 45 años. En el Señor. Él sabía que solo me iba a poder. En todo momento Caleb confió en el Señor. Vamos a terminar esta noche adelante con la siguiente diapositiva. Nada más que aprendemos de esta lección. Número 1. Esfuérzate para pelear por aquellas cosas que Dios quiere dar. Si ustedes recuerdan al inicio de esta lección, vimos que fueron elegidos 12 príncipes, uno de cada tribu. Un representante por cada familia. Todas las tribus, sin excepción, heredarían la tierra. Cada tribu había de pelear por conquistar una parte del territorio. ¿Qué quiero decir esto, hermanos? Nadie más peleará por usted lo que usted tiene que pelear por usted mismo. Hay luchas que solo usted va a enfrentar. Nunca espere que alguien más le resuelva sus conflictos, pues nadie más sabrá disfrutar las bendiciones que solamente Dios tiene reservadas para usted. ¿A qué me refiero, hermanos? Hay quienes piden oración por ellos, pero ellos mismos no oran por ellos mismos. ¿Sí me entienden? Hay quienes esperan de otras palabras de ánimo y aliento, pero ellos mismos no hacen lo que deben hacer para ser vencedores. Hay mucha gente que espera palabras de ánimo, pero ellos mismos no están dispuestos a levantarse. Lo segundo, la actitud es el reflejo del corazón. Yo soy una persona observadora. Yo veo actitudes y su actitud a mí me dice lo que hay en su corazón. Es exactamente tal cual como Dios nos observa y nos ve. Él sabe con nuestra actitud qué hay en el corazón. Y número 3, nunca deje que su fe sea movida por lo que vean sus ojos. Recuerden lo que dice 2 Corintios 5:7. Andamos por fe, no por vista. Nunca deje que su fe sea movida por lo que sus ojos están viendo. Nuestra mirada debe estar siempre en el Señor. Acuérdense que dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Número 4, hagamos un lado de nosotros la actitud incorrecta. No permitamos que la actitud incorrecta venga a nuestro corazón. Número 5, tengamos una actitud correcta para enfrentar a los gigantes de la vida. Amén. Ya hablamos de la actitud correcta. Y número 6, Dios está con nosotros y Él peleará por nosotros. Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?